presentación. Por favor, Amy, me confirmas si queda visible. Yo te aviso. Ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Muy buenos días a todos. Apreciamos su disposición y su tiempo para compartir con ustedes aspectos claves y fundamentales del sistema de autocontrol y gestión del riesgo y financiación del terrorismo, el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. El propósito de esta charla es una sensibilización con ustedes acerca de las actividades y controles que es pertinente adoptar en las empresas o fortalecer si ya existen, en la intención pues de prevenir que nuestras entidades puedan ser sujetas de lavado de activos o actividades ilícitas para la financiación del terrorismo y mitigar con ello el riesgo o los diferentes riesgos que una situación de estas nos acarrearía. Esta sensibilización, por supuesto, es una charla general. No pretendemos en el tiempo que vamos a estar acá, pues salir súper expertos en el tema. Es un tema supremamente complejo, pero sí obtener un acercamiento hacia los criterios y aspectos claves que la ley como tal contempla y las actividades que debemos seguir e implementar en nuestras empresas para disminuir la posibilidad que se nos materialicen las amenazas relacionadas con estos temas. Todo obedece en que pues ya hay una ley que viene de tiempo atrás funcionando sobre estos aspectos, pero ha sido una ley más que todo enmarcada hacia el sector financiero, como quiera que en un principio fueron estas las entidades más apetecidas por los delincuentes, pues para perpetrar sus actividades ilícitas. No obstante, el entorno para los delincuentes ha venido cambiando y ellos ya están moviendo sus aparatajes delincuenciales a utilizar otro tipo de empresas, empresas del sector real, empresas grandes del sector real, empresas medianas e incluso también empresas pequeñas. Es decir, ellos en todo momento viven muy pendientes de cómo diversificar sus metodologías de delincuencia. Es por eso que la Superintendencia de Sociedades ha legislado al respecto en su circular básica jurídica, la 0005 de 2017, y en ella tenía un espectro hacia las entidades del sector real, pero con unas características significativas en cuanto a sus ingresos, el valor de sus activos, lo que reducía sustancialmente el nicho de cobertura. Como quiera que los delincuentes se han movido hacia empresas más pequeñas, la Superintendencia de Sociedades tiene en curso actualmente, está todavía en borrador, pero debe salir en este segundo semestre del año, una actualización de su circular básica jurídica, dando una mayor cobertura a todas las entidades. Ya realmente pretenden cubrir prácticamente a la totalidad de las empresas. Es por ello que entonces nosotros debemos irnos moviendo hacia allá, ir como adelantándonos de tal suerte que cuando la normativa ya sea efectiva, tengamos un avance en el tema o por lo menos ya tengamos alguna claridad sobre las acciones que debemos adelantar. ¿Cuáles son los temas que vamos a conversar hoy? ¿Qué es el SARLAF propiamente? El marco legal que lo cobija, el ámbito de aplicación, cuáles son los riesgos del lavado de activos, los elementos que componen el SARLAF, las etapas del mismo,
¿Qué es la debida diligencia de que tanto trata la normatividad? Tanto la normatividad de supersociedades como la normatividad de la Superintendencia Financiera de Colombia y en general toda la normatividad emitida por el gobierno insisten mucho en el tema de la debida diligencia que deben tener todas las empresas. ¿Qué son operaciones inusuales o sospechosas? El régimen sancionatorio, algunas recomendaciones generales que están partiendo de las supersociedades y la conclusión. Es importante anotar pues que nosotros no estamos aquí descubriendo la rueda, ni más faltaba. Todos los soportes y aseveraciones que vamos a tratar el día de hoy y todas las recomendaciones son extractadas de la normatividad que existe y de documentos que están publicados en Internet y otros medios de acceso público y con base pues a nuestra experiencia en diferentes implementaciones de sistemas de prevención de lavado de activos en entidades del sector financiero y del sector real. ¿Qué es el SARLAF? El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. ¿Por qué de autocontrol? Porque es la responsabilidad nuestra como empresa de efectuar e implementar todas las políticas, normas, procedimientos, actividades y controles tendientes a mitigar el riesgo que seamos sujetos utilizados por los delincuentes para lavar dinero o ejecutar actividades que propendan por el terrorismo. Es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad profesional, es una responsabilidad civil y es una responsabilidad de ley y una responsabilidad incluso con implicaciones penales. Por eso debemos tener ese autocontrol, tener esa conciencia e implementar las medidas que sean pertinentes. Y si las tenemos, fortalecerlas. Entonces, pues como les comenté, es un sistema compuesto de etapas y elementos para que las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades de Colombia gestionen el riesgo de ser utilizadas como instrumento para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. Los ciberdelincuentes y los delincuentes lo que buscan es darle apariencia de legalidad a todas sus operaciones fraudulentas y para lograr esa apariencia de legalidad, pues utilizan las empresas para generar transacciones inicialmente o en principio totalmente legales, pero que de fondo pueden estar encubriendo alguna actividad indebida. Pero inicialmente hagámonos una pregunta, cada quien allá en su leal saber y entender, hacerse esta pregunta y respondérsela. ¿Cree que usted o su empresa podrían ser utilizados para lavar activos o financiar actividades terroristas? Ese es el primer cuestionamiento que nos debemos hacer. ¿Qué pasa con nuestra empresa? ¿Qué tipo de clientes tenemos? ¿Qué tipo de proveedores tenemos? ¿Cómo tenemos el control razonable sobre nuestros funcionarios? Podemos ser sujetos nosotros dentro del nicho de mercado en que nos movemos, dentro del nicho de mercado que se mueven nuestros clientes y nuestros proveedores, podemos ser sujetos a ser utilizados para lavar activos o financiar actividades terroristas. Pensaría yo que a esta pregunta la mayoría de nosotros podríamos decir que sí, todos estamos expuestos de una u otra manera a ese riesgo. Lo ideal es tomar conciencia de eso si es que no la tuviésemos y si ya la tenemos, pues acrecentarla más para fortalecer nuestros controles. Por eso debemos tomarnos un tiempo, pensarlo bien, porque muchas de las personas creen que no están en riesgo, dicen, no, eso no es con nosotros, realmente nosotros tenemos un negocio pequeño, nuestros clientes son pocos, nuestros proveedores si acaso son 2 o 3, los conocemos muy bien.
hay que evaluar eso, porque es que el riesgo de ser sujetos no necesariamente es directo, puede ser indirecto, puede ser a través de los clientes de nuestros clientes, puede ser a través de los proveedores de nuestros proveedores e incluso, pues no podemos negarlo, puede ser a través de alguno de nuestros funcionarios que en un momento determinado sea proclive a incurrir en este tipo de situaciones a través por allá de amistades indebidas que no se tengan, que tengan, perdón. Dados los fuertes controles que hay en el sector financiero, los delincuentes han cambiado su forma de operar. Ahora buscan nuevos sectores o actividades, que les estaba comentando. Y actividades o empresas que ojalá estén en un sector o en un nicho de mercado que no sea muy regulada, que no sea muy controlada, pues porque eso les facilita su actuar, eso les da una mayor seguridad, entre comillas, de que pueden perpetrar sus delitos. Entonces, por eso es que están buscando ahora más empresas del sector real, están buscando mediana empresa, están buscando pequeña empresa para ejecutar sus actividades, dado que el sector financiero, que fue el primero que permearon, pues está supremamente regulado y supremamente controlado. Hay que tener en cuenta también que si nosotros o nuestras empresas se llegan a ver involucradas, eso traería unas consecuencias de tipo legal, penal, reputacional y operativo. No obsta para ello, o no obsta decir, perdón, que así no estemos obligados a tener todo un sistema de gestión del riesgo, como lo veremos más adelante en la normativa, así nuestra empresa no cumpla con los requisitos mínimos que se requieren para estar obligada a tener un sistema de gestión de riesgo de lavado de activos, debe, sin embargo, adoptar los mecanismos mínimos necesarios y demostrar la debida diligencia para, en caso que llegase a ser sujeto de utilización para estas actividades ilícitas, por lo menos tener alguna cobertura y minimizar los riesgos penales, porque el riesgo penal no disminuye ni se quita con el hecho de no estar obligados a cumplir la legislación. El riesgo penal aplica absolutamente para todas las empresas y aplica absolutamente para todas las personas en Colombia. Los riesgos pues son de diferente índole, como estamos diciendo, incluso en el peor de los casos, pues perder su empresa, perder su patrimonio por acciones de extinción de dominio que llegaran a ejecutar el Estado y los entes que legislan, los entes reguladores. Por eso debemos estar aplicados y juiciosos con este tema. El marco legal. El sistema de administración de riesgo de eventos de lavado de activos y financiación del terrorismo está fundamentado en los contenidos normativos de carácter general y especiales provistos en la Constitución y la ley. Hay decretos, leyes, actos administrativos publicados suficientemente, tanto a nivel internacional como a nivel local, aquí nuestro, que legislan y regulan estas actividades. En lo relacionado específicamente con el sector real, que es el que más nos ocupa acá, esta normativa parte de la Circular Básica Jurídica 007 de 2018, capítulo 10, que trata sobre el autocontrol para la gestión del riesgo y la prevención del lavado de activos y financiación de terrorismo, y el reporte de las operaciones sospechosas que en el ejercicio de nuestra labor lleguemos a identificar. Si nosotros llegamos a identificar una operación sospechosa, ya miraremos más adelante con algún detalle qué es una operación sospechosa, es nuestra obligación reportarla. Obligación reportarla. Toda persona natural o jurídica que tenga conocimiento de una operación sospechosa tiene la obligación legal de reportarla. ¿A quién se le reporta? A la UIAF, que es el órgano asignado por el gobierno nacional para recibir este tipo de información, pero se debe hacer.
Normas internacionales, pues aquí les estoy citando unas simplemente para conocimiento general. Colombia, a través de diversas leyes y sentencias de la Corte Constitucional, ha ratificado, entre otras, las siguientes convenciones y convenios de Naciones Unidas con el fin de enfrentar las actividades delictivas. La Convención de Viena de 1988, Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, aprobada por la Ley 67 del 93, en la sentencia de la Corte 176 del 94. Convenios de Naciones Unidas para la represión de la financiación del terrorismo de 1999, aprobada por nuestra Ley 808 de 2013, sentencia de la Corte 037 de 2004. La Convención de Palermo, Convención de las Naciones Unidas y la Convención de Mérida del 2003. Simplemente las estoy citando pues para que tengamos en cuenta que este tema no es caprichoso, este tema es universal, es un trabajo pues como todos lo sabemos que se está haciendo a nivel mundial desde hace muchísimos años, tratando de cerrar el cerco sobre todas estas actividades delincuenciales y sus perpetradores. En cuanto a las normas nacionales, las principales que nos cubren y que son vigentes hoy, el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica, como les comenté, de las supersociedades, según lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 222 del 95 y en el decreto 1074 de 2015, corresponde a la Superintendencia de Sociedades ejercer la vigilancia de las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales. A este respecto, la Superintendencia de Sociedades, como está sacando una nueva normatividad para ampliar la cobertura, para abarcar ya prácticamente a todas las empresas en Colombia, tienen asimismo diseñado un esquema muy riguroso de verificación en las empresas mediante visitas de inspección para obtener evidencia de qué controles tienen las entidades implementadas para prevenir este riesgo. Insisto, esas visitas las van a hacer independientemente de que las empresas estén o no obligadas a cumplir con la normativa. ¿Por qué pueden no estar obligadas? Porque si bien es cierto, las supersociedades están ampliando el espectro, seguramente van a quedar algunas que todavía no van a estar necesariamente obligadas a cumplir con la ley, pero eso no obsta para que la superintendencia las visite y les diga, bueno, señores, empresa Pepito, me invento el nombre, si bien es cierto, ustedes no están obligados a tener todo un sistema de gestión, de prevención de riesgo, sí es su responsabilidad de tener los mecanismos mínimos apropiados para de alguna manera controlar esa amenaza. Es decir, nadie está exento, todo el mundo debe tener algo implementado. Si es una empresa pequeña que no está muy expuesta, aún así debe tener implementadas algunas actividades y controles pertinentes. El numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 del 95 señala que la Superintendencia de Sociedades, dentro de sus funciones, está facultada para imponer sanciones o multas. Esas sanciones son bastante dolorosas, ya las miraremos más adelante, y pueden ser sucesivas o no, hasta por 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos. Entonces, si lo miramos desde el punto de vista económico, pues es una cifra un tanto significativa. Y si lo miramos desde las implicaciones ya de orden legal y de orden penal, pues aún más complicado el asunto. Aquí hay otras normas, el artículo 214.2 del decreto 1068 de 2015, el artículo 70 del decreto 1023 de 2012, que establece en su numeral 26 que es una función de la Superintendencia de Sociedades efectuar las visitas, es decir, todo este marco legal que les estoy compartiendo yo aquí, o parte de él, porque aquí no está todo,
es simplemente para que sensibilicemos que esto tiene todo un respaldo jurídico y al tener todo un respaldo jurídico es exigible su cumplimiento. Y al ser exigible su cumplimiento, se potencializa la posibilidad que podamos ser sancionados por dicho incumplimiento. Entonces, algo tenemos que hacer en los casos que no se tenga nada o se tenga muy poco, algo tenemos que hacer para cubrirnos y en los eventos que ya se tenga algo implementado, pues fortalecerlo, monitorearlo y estar pendientes que se esté cumpliendo en todo momento. Aquí pues hay otras leyes que ahí se les compartirán en la presentación, como lo dijo inicialmente Amy, la ley 1752 del 2015. El artículo 27 de esta ley trata sobre las funciones del revisor fiscal al respecto, reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos establecidos en el numeral 2 del artículo 102. Entonces, la revisoría fiscal en las empresas indagará o podrá indagar a los responsables sobre las políticas, normas, procedimientos, actividades y controles que tengan implementados. Y en caso de no identificarse, pues eso podrá dar lugar a una salvedad en la opinión o alguna observación importante. Se debe reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre el manejo de activos o pasivos u otros recursos cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, cantidades transadas o características motiven para pensar que pueda ser una operación sospechosa. Inicialmente sería una operación inusual y si esta operación inusual no es debidamente soportada por nuestro cliente, por nuestro proveedor, se convertiría en una o podría convertirse en una operación sospechosa. Un resumen del marco legal que cubre absolutamente todos los sectores o su mayoría, como podemos observar ahí, el sector financiero de emisiones de valores, el sector solidario, el sector de vigilancia y seguridad, el sector de las TICs, puertos y transporte, comercio exterior, sector salud y otros sectores. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del sistema de gestión para el control de este riesgo? Se requiere que se cumplan 3 requisitos fundamentales. Primero, que sean entidades vigiladas por sus supersociedades, que su actividad económica esté inscrita en el registro mercantil o su actividad principal que produzca para la empresa el mayor ingreso operacional o el mayor ingreso de actividades ordinarias está identificada con unos códigos específicos de la clasificación industrial internacional. Ya miraremos adelante brevemente esas tablas. Y que los ingresos totales sean iguales o superiores a X, en este momento coloco aquí X, ya miraremos más adelante las sumas, que sus ingresos totales sean superiores a un determinado valor en salarios mínimos vigentes legales. Esos 3 requisitos se requieren para que el ámbito de aplicación cubra nuestras entidades. Aquí hago la referencia de los códigos de la actividad económica, pues que se pueden consultar en diferentes libros mercantiles, sector inmobiliario, de explotación y minas, ahí están los códigos asociados a cada actividad, servicios jurídicos, servicios contables de cobranza o de clasificación crediticia, comercio de vehículos, sus partes, piezas o accesorios, sector de construcción, edificios y cualquier otro sector. Como hemos insistido, y con la nueva normatividad que va a salir para el segundo semestre de este año, pues ya nos cubrirán prácticamente en la totalidad de las empresas. Los ingresos totales o iguales o superiores. Entonces, para el sector inmobiliario, 60.000
Para la explotación de minas y canteras, 60.000. Para servicios jurídicos, 30.000. Para servicios contables de cobranza y o de calificación crediticia, 30.000. Comercio de vehículos, sus partes, piezas o accesorios, 130.000. Sector construcción de edificios, 100.000. Cualquier otro sector, 160.000. Importante, ustedes seguramente miran estos valores y a lo mejor dirán, no, pero nosotros ahí no estamos, no nos cubre, no nos alcanza. Hasta ahora puede que no, pero la normatividad que está trabajando ahorita las supersociedades, que está en borrador, pero saldrá en el segundo semestre, bajó sustancialmente estos límites y entonces ya prácticamente nos va a cubrir a todos. Esto lo estoy mostrando porque es la información a hoy, tomada la foto a hoy, la legislación a hoy, los criterios a hoy, pero insisto, esto muy pronto va a cambiar y nos va a cubrir a todos. ¿Qué pasa con las entidades que no estén obligadas o que aún con la nueva normatividad no llegasen a estar todavía obligadas? Las empresas no obligadas por el capítulo 10º de la circular podrían considerar lo dispuesto en la misma norma como recomendaciones que de implementarse permitan prevenir y combatir adecuadamente los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en beneficio de los inversionistas, administradores, empleados y demás vinculados a la empresa. Es decir, si pese a la nueva normatividad no estamos obligados a implementar todo un sistema de gestión del riesgo, sí debemos tomar, sí debemos acoger como recomendaciones lo que esté ahí estipulado y adoptar las medidas y controles que sean pertinentes. No nos podemos quedar pasivos porque, como les comenté hace unos minutos, la responsabilidad penal no cesa, por ningún motivo cesa. Así nuestra empresa llegase a ser demasiado pequeña, si llega a estar incurso en lavado de activos, no cesa la responsabilidad y se tendrán los mismos problemas y los mismos inconvenientes. Entonces, ¿qué debemos hacer si no estamos obligados? Por lo menos implementar algunos controles básicos y demostrar debida diligencia para en caso que desafortunadamente nos llegáramos a ver inmersos en alguna investigación, podamos demostrar a las autoridades pues que tenemos unos controles básicos de acuerdo a nuestra infraestructura y a la calidad de nuestra empresa, que no estamos pasivos ante el tema, que no somos indiferentes y que sí tenemos algunos controles, los cuales deben ser, por supuesto, demostrables. El artículo 23 de la ley 222 del 95, esto pues toca definitivamente leerlo textualmente porque es apego de ley, establece que los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. En consecuencia, una de las actividades que deben desempeñar los administradores es la de analizar, identificar, evaluar, prevenir y gestionar los diferentes riesgos que puedan afectar a la empresa, de manera que se adopten las medidas correspondientes. Entonces, fíjense que la responsabilidad nos cubre a todos. Supersociedades normativa en curso. Aquí les estoy mostrando apartes de la normatividad que está en curso. No se las muestro en su totalidad porque todavía no es un documento oficial, todavía no ha sido firmado y autorizado por el gobierno y los entes pertinentes. Está en curso, pero va a salir. Simplemente lo estoy mostrando aquí a modo de sensibilización y de conocimiento general para darnos cuenta que esto existe, que no es falso que las supersociedades estén trabajando en este tema. Estos son apartes de la circular que ellos ya tienen en borrador, simplemente le están ajustando algunos criterios. Y ahí dice pues que por medio del presente acto administrativo de carácter general se modifica la circular básica jurídica 105 del 22 de noviembre del 17 en lo referente al capítulo 10º. Es decir, están modificando la circular que hasta hoy está vigente, la están actualizando. La Superintendencia de Sociedades efectúa esta reforma a las instrucciones sobre la manera en que se debe tratar el riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo,
con el propósito de mejorar la eficacia en su manejo y así mitigar los efectos nocivos que conlleva su materialización. Dentro de este ajuste se pretende incorporar los requisitos establecidos en las recomendaciones más actualizadas del Grupo de Acción Financiera Internacional y las notas interpretativas que constituyen el estándar internacional para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Así empieza la circular que está construyendo las supersociedades, que insisto y me pongo muy reiterativo en eso, sale en el segundo semestre de este año, bueno, o debe salir, ¿no? Esperemos a ver, porque también en la situación que estamos viviendo actualmente, pues cualquier retraso podría sufrir, pero esto ya lo tienen, como se dice en lenguaje coloquial, de un cacho. Esto ya están para publicarlo oficialmente. En el ámbito de aplicación de la nueva normatividad dice que están obligadas a adoptar el régimen de medidas mínimas y por lo tanto el régimen de medidas mínimas, ojo con lo que dice ahí, régimen de medidas mínimas, y por lo tanto deberán darle cumplimiento a lo provisto en el numeral 10 del presente capítulo 10. Las empresas que pertenezcan a cualquiera de los sectores que se señalan a continuación, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que enseguida se indican. Insisto, estos son esa parte de la normativa que está en curso, por eso no les estoy mostrando todo, porque aún no es un documento oficial. ¿Cuáles son las actividades mínimas que deben adoptar las empresas obligadas y las que van a quedar obligadas? La adopción de una política de prevención y control del riesgo de lavado de activos por parte de la alta dirección y el máximo órgano de gobierno de la empresa obligada. Es decir, se deben elaborar unas políticas formales, aprobadas, socializadas, que sean de conocimiento absolutamente de todos los funcionarios, desde las más altas jerarquías hasta el más sencillo de nuestros trabajadores, debe tener conocimiento de esa política de prevención y control del riesgo de lavado de activos que implementemos. Debe ser un documento formal aprobado por la alta dirección y con evidencia de socialización en todos los funcionarios. En desarrollo de la política de lavado de activos de la empresa, llevar a cabo las actividades de identificación y evaluación del riesgo. Es decir, no es solamente elaborar el documento muy bonito en PDF o en cualquier otro medio, sino que debemos hacer una evaluación real y efectiva del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo al que estemos expuestos, de acuerdo, por supuesto, con las características de nuestra entidad, de nuestra empresa, así como adoptar medidas de prevención y control, según las políticas de lavado de activos y los riesgos identificados. Se deben realizar procesos de debida diligencia en el conocimiento del cliente, de forma previa a su vinculación y luego efectuar la actualización y el monitoreo periódico con un enfoque de acuerdo con el nivel de riesgo del cliente y la política adoptada para determinar el alcance de estas medidas. El conocimiento del cliente es fundamental. Bueno, cuando la norma habla aquí, la norma habla de conocimiento del cliente, ese término abarca un poco más la generalidad hacia también nuestros proveedores y también hacia nuestros funcionarios e incluso en la medida que sea posible, por supuesto, en la medida que sea posible, sin ir a vulnerar nosotros otras leyes como de protección de datos personales y habeas data y demás. Incluso se debe intentar obtener alguna información sobre los clientes de nuestros clientes o los proveedores de nuestros proveedores, porque el riesgo de contagio no termina en nuestro primer nivel de contacto. El riesgo de contagio al cual podemos estar expuestos puede llegar 2 o 3 niveles más adelante. Entonces, por eso, hasta donde sea posible operativamente y hasta donde la legislación no lo permita, debemos tratar, en los casos que amerite, obtener un conocimiento adicional, no quedar solamente en nuestro cliente y en nuestro proveedor, sino ir un pasito más allá en la cadena.
insisto, hasta donde sea posible y la ley no lo permita. Se deben realizar procesos de debida diligencia en el conocimiento del cliente de forma previa a su vinculación y luego efectuar la actualización y adoptar medidas suficientes para el conocimiento y monitoreo de los beneficiarios finales. De los beneficiarios finales. Voy a poner un caso inventado. Es que nosotros le vendemos a nuestros clientes, por decir cualquier cosa, ahorita les vendemos éter, porque es que ellos producen algún elemento el cual en su cadena productiva requiere involucrarle ese componente. Pero resulta que ese éter, esas 10 canecas de éter que nos compraron, 5 las utilizó el cliente para su propósito específico legal de negocio y las otras 5 las mandó para el caguán. Entonces ahí ya nos ponemos nerviosos porque si las está mandando para el caguán, pues de pronto algo raro podría estar ocurriendo. No estoy estigmatizando al caguán ni más faltaba, sino me refiero a que se debe tener hasta donde sea viable un conocimiento de la cadena comercial de los productos que nosotros comercialicemos o de los productos que nuestros proveedores nos entreguen, porque el riesgo de contagio, insisto, no termina en la primera interacción. Por supuesto, entonces, pues adoptar medidas suficientes para el conocimiento y monitoreo de los beneficiarios finales, de acuerdo a nuestra política de prevención de lavado de activos que tengamos implementada o que vayamos a implementar. Se debe nombrar un funcionario de la empresa responsable de promocionar la política de prevención y control de riesgo de lavado de activos. Ese funcionario, si la empresa está obligada, si con la nueva normatividad la empresa queda obligada, ese funcionario es el oficial de cumplimiento y debe ser nombrado formalmente y se le deben asignar las responsabilidades formalmente. Y ese oficial de cumplimiento, al ser nombrado formalmente, se tendrán que adelantar unas actividades para que él sea reconocido en la UIAF y se le otorguen, unos usuarios y unos permisos para entrar a la página de la UIAF y poder desarrollar de una mejor manera su función en el sentido de consultar listas restrictivas, en el sentido de reportar operaciones sospechosas, en fin, poder interactuar más fácilmente con la UIAF. Ese funcionario debería estar o debe estar, en caso que la empresa quede cobijada por la norma, por la ley, ese oficial debe estar nombrado formalmente. Si la empresa, pese a la nueva normatividad, no queda cubierta, de todas maneras se debe buscar algún mecanismo interno para que haya un responsable, por lo menos de monitorear que se implementen los controles básicos necesarios y que sea el responsable de canalizar, en el caso que se identifique una situación sospechosa, sea el responsable de canalizar y reportarla a la UIAF. Ahora, ustedes de pronto se preguntan, bueno, pero si yo no, si mi empresa no está obligada, no va a quedar cubierta, de todas maneras no va a estar obligada, no tengo que nombrar un oficial de cumplimiento, entonces, ¿cómo hago yo para reportar una operación sospechosa si llego a tener conocimiento de ella? Simplemente se llama a la UIAF, se llama por teléfono a la UIAF, se pone en conocimiento de la situación y ese organismo, la UIAF, será la que nos indique en su momento cuáles son los pasos a seguir para reportar la situación que se haya identificado. Se debe reportar operaciones sospechosas, definir, adoptar y monitorear acciones y herramientas para la detección y reporte a la UIAF de operaciones inusuales y sospechosas. Adicionalmente, la empresa debe adoptar las medidas para exigir y garantizar la reserva de la información. So pueden incurrir en las acciones correspondientes a tal omisión. Comunicar y divulgar la política de prevención y control del riesgo y las medidas mínimas que la empresa adoptó para el desarrollo de la actividad y del control. Disponer el mantenimiento de registros, esto lo estamos leyendo casi textualmente porque es lo que va a salir en la ley. Bueno, parte ya existe, pero con la ampliación va a quedar incluidos estos componentes.
disponer el mantenimiento de registros y documentos de soporte de los procesos de debida diligencia en el conocimiento y vinculación de clientes, de los reportes ante la OIAF y de la implementación y seguimiento de las medidas de prevención y control del riesgo de lavado de activos, según lo previsto en el artículo 28 de la Ley 962 del 2005, o la norma que la modifique o la sustituya. O sea, nuestras empresas debemos disponer de la trazabilidad amplia y suficiente, ¿sí?, de los registros y documentos, de los procesos de debida diligencia en el conocimiento y vinculación de nuestros clientes. Les recuerdo, cuando aquí estamos hablando de clientes, no estamos hablando específicamente o únicamente de nuestros clientes, sino también de nuestros proveedores, también de nuestros funcionarios y hasta donde sea posible, de los clientes de nuestros clientes y de los proveedores de nuestros proveedores, si hay lugar a ello. Dar respuesta oportuna a los requerimientos de información relacionados con la implementación y avance del régimen de medidas mínimas de prevención y control del riesgo de lavado de activos que efectúe la Superintendencia de Sociedades. Es decir, en cualquier momento la Superintendencia de Sociedades nos va a visitar. Ellos ya están implementando todos unos mecanismos de visitas, un cronograma de visitas que lo van a empezar a desarrollar rigurosamente una vez se publique esta actualización de la ley, y si ellos nos visitan, tenemos que tener el acervo probatorio para responder a sus inquietudes. Incluso así no quedemos sujetos, obligados a cumplir con la normativa, insisto. Así no quedemos obligados, debemos demostrarle a las supersociedades si nos visita que tenemos al menos 3, 4, 5 actividades de control tendientes a mitigar el riesgo que estamos tratando. Lo dispuesto para el régimen general puede servir como lineamiento para profundizar en el diseño de cada empresa, para que adopte pues lo pertinente a su régimen. Plazo para el cumplimiento del régimen de medidas mínimas. Las empresas que a partir del 31 de diciembre de 2019, fíjese nomás uno extractando aquí por este párrafo que está escrito en el borrador de la ley, ¿desde cuándo vienen las supersociedades trabajando esto? Si ya nos estaban hablando que las empresas que a partir del 31 de diciembre del 2019, desde el año pasado han venido ellos en la intención de ampliar la cobertura de las empresas por las razones que ya expusimos, pero pues a raíz de la pandemia y todo esto que ha ocurrido a nivel mundial y a nivel nacional, pues se ha retrasado un poco el tema. Las empresas que a partir del 31 de diciembre de 2019 adquieran la calidad de empresas obligadas, conforme con los criterios señalados en el numeral 10.1, deberán poner en marcha las medidas mínimas en un término que no podrá superar los 12 meses a partir del 1 de enero de 2020, es decir, a 31 de diciembre de 2020, todos debemos tener ya implementado el control, las políticas y los controles pertinentes. A 31 de diciembre de 2020. Entonces, hay que ponernos las pilas. Hay que ponernos las pilas. Para los periodos posteriores, el plazo de 12 meses se contará a partir del 1 del año siguiente, 1 de enero del año siguiente, a aquel que se cumplan los requisitos señalados en el numeral 10.1. Me explico. Si a hoy, pese a la nueva normatividad, no quedamos cubiertos, uno, de todas maneras debemos tener implementados algunos controles. Dos, de todas maneras tenemos que estar velando en qué momento, por crecimiento de nuestra empresa, llegamos a cumplir los requisitos y ahí sí ya estaríamos definitivamente obligados a cumplir con la ley y empezaría a correr el plazo para la implementación de todo el sistema de gestión de administración de ese riesgo, los 12 meses que habla aquí la ley. En caso que a 31 de diciembre de un ejercicio determinado una empresa obligada a adoptar el régimen de medidas mínimas dejare de cumplir los requisitos previstos para su adopción, tal empresa deberá cumplir a partir de esa fecha con un periodo mínimo de 1 año. Es decir, si mi empresa, no, es que nosotros estábamos antes obligados, pero ya no, porque ya no cumplimos los requisitos, nuestros ingresos bajaron, en fin, bueno, lo que haya ocurrido,
que ya no cumplimos con, que haya causado que ya no cumplamos con los requisitos, no podemos decir a partir de hoy entonces ya no nos preocupamos por el tema. No, la cobertura sigue, de acuerdo a lo que está diciendo aquí la ley, por lo menos un año más. ¿Cuál es la principal dificultad para prevenir el lavado de activos? Y que esto lo han identificado los organismos de investigación, de seguridad, la fiscalía y demás. ¿Cuál es la principal dificultad para prevenir el lavado de activos? La ausencia de la cultura de control. El pensar que nosotros no nos va a pasar eso. El pensar que eso no es con nosotros, eso es con la empresa allí del vecino o con el que queda ahí a la vuelta, o eso es con la empresa del señor allá magnate que gana miles y miles y millones de pesos. Eso no es con nosotros, eso es ausencia de cultura de control, lo cual se puede entender como una percepción desde el interior de las empresas de la implementación del sistema de prevención como una imposición normativa, más no como un mecanismo de protección, ¿no? Desafortunadamente nuestra cultura colombiana da para que cumplamos la ley cuando el policía está ahí en la esquina. Yo no me paso el semáforo porque está el policía, yo no hago el giro prohibido a la izquierda porque está el policía, pero desafortunadamente carecemos de conciencia de que las normas y las leyes hay que cumplirlas porque son para nuestro beneficio, no es por molestar, hay que cumplirlas, tenemos que cubrirnos, ¿sí? Es un mecanismo de protección dotado de bondades que le proporciona a la compañía una serie de herramientas para prevenir que la misma sea utilizada como medio para la canalización de recursos provenientes o destinados a financiar actividades delictivas. Entonces, hay que tener cultura de control, hay que tener ambiente de control, hay que tener conciencia de control e implementarlo o fortalecerlo si ya existe, y si ya lo tenemos y está muy fuerte, pues estar pendientes para que no se nos deteriore, porque pues se dan los tres escenarios, obviamente. Puede ser que no tengamos nada porque nos hemos descuidado con el tema o porque no le habíamos dado la importancia requerida, entonces tenemos que movernos para tener algo. O puede ser que no, sí, nosotros ya tenemos, pero hay que fortalecerlo. O puede ser que ya tenemos, ya es muy robusto, pero eso está muy bien, pero entonces debemos hacerle monitoreo permanente para evitar que la calidad del control que tengamos implementado se deteriore y se nos materialicen los riesgos expuestos. El riesgo de lavado de activos se define como la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una empresa por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. Perdón un segundo. Por no estar definidos en la norma del SARLAF, acudimos a las definiciones de la norma SARLAF, parte 1, título 4, capítulo 4 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera, para el tema única y exclusivamente de la definición. ¿Cuáles son los riesgos a que estamos expuestos con el lavado de activos? Riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo operativo, riesgo de contagio. Esas son, digamos, las 4 categorías de riesgo, ¿no? No podemos confundir o no deberíamos confundir la categoría de riesgo con las amenazas. Las amenazas son muchas más, son cualquier cantidad. Aquí estamos hablando de las categorías de riesgo: riesgo reputacional, riesgo legal, riesgo operativo y riesgo de contagio. En este sentido, uno de los principales objetivos del SARLAF es reducir la posibilidad de que los riesgos ocurran en una organización, así como mitigar los efectos nocivos que puedan ocurrir en caso de su materialización. Esto se logra, pues, como lo hemos venido hablando, a través de la implementación de políticas, normas, procedimientos y controles.
Riesgo reputacional se produce por una percepción desfavorable de la imagen de una empresa por parte de clientes, proveedores, accionistas, entes reguladores. En esto, pues, casi que no tendríamos necesidad o no tenemos necesidad de insistir mucho porque es apenas obvio que si nuestra empresa desafortunadamente se llega a ver inmersa en una investigación por lavado de activos o financiación del terrorismo, pues el riesgo reputacional es total, es, mejor dicho, complejísimo y de unas consecuencias lamentables. Los riesgos que pueden afectar la reputación de una empresa a través del lavado de activos o financiación del terrorismo, pues fraude interno, factor humano, relaciones cuestionables, mala calidad de los productos o servicios y falta de ética y de responsabilidad social. El riesgo legal pues proviene de la legislación que afecta a los contratos mercantiles o financieros realizados y estos no se ajustan a derecho, son inválidos o no se pueden hacer cumplir. El riesgo legal pues tiene todas las implicaciones, hasta incluso de tema penal. Formas de considerar el riesgo legal: cuando el riesgo legal procede de una compañía o de sus objetivos, y cuando el riesgo legal se debe a un cambio en la legislación que produce resultados imprevistos. Por ejemplo, una empresa que a hoy tiene un sistema de gestión, de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos, y con la nueva normatividad, como van a cambiar algunas cosas, se va a ampliar el alcance de algunas situaciones. Si la empresa no se actualiza sobre la nueva normatividad, puede incurrir en riesgo legal, porque se le pueden estar quedando a partir de la nueva normatividad actividades o situaciones sin ejecutar, sin cumplir, sin verificar. Entonces, por eso se considera una forma de riesgo legal cuando éste se debe a un cambio en la legislación que produce resultados imprevistos. Si ustedes en sus empresas ya tienen todo un sistema de gestión de riesgo de lavado de activos, tienen que estar pendientes. Es importante estar pendientes de los cambios en la legislación, porque un cambio en la legislación nos puede dejar por fuera, nos puede generar incumplimiento y consecuentemente con ello las sanciones pertinentes. El riesgo operativo, pues la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas o insuficiencias en los procesos, en las personas o los sistemas internos, tecnología y la prevalencia de eventos externos imprevistos. Y el riesgo de contagio es la afectación reputacional, económica, legal que puede sufrir una empresa al estar relacionada con la acción o experiencia de un actor asociado con ella. Comentábamos, de pronto nosotros como tal no estamos siendo, nosotros como empresa no estamos siendo sujetos de lavado de activos o financiación del terrorismo. Tenemos unos controles muy robustos, pero resulta que nuestro mejor cliente o uno de nuestros clientes más representativos sí resultó por allá envuelto en un problema de esa naturaleza. Finalmente nos termina complicando la vida a nosotros. Es lo que se reconoce en los temas de gestión de riesgo como el riesgo de contagio. Si no, miércoles, nosotros no tenemos ese problema, pero mire, este cliente tan importante para nosotros sí resultó implicado en una investigación por lavado de activos, pues nos perjudica, nos contagia, nos contagia. Entonces, por eso la debida diligencia en el conocimiento de cliente, en el conocimiento de proveedores, incluso en la medida hasta donde sea posible, a un nivel más allá, el cliente de nuestro cliente, el proveedor de nuestro proveedor. ¿Cuáles son los elementos del SARLAF? Podría decirse que los elementos del SARLAF son principalmente pasos o componentes que permiten una labor de gestión de ese riesgo. ¿Cuáles son? La identificación del riesgo, o sea, hacer un análisis juicioso en nuestra entidad de cuáles son los riesgos a los que podemos estar expuestos en razón a nuestra actividad económica para el lavado de activos o financiación del terrorismo. Tenemos que identificar esos riesgos. Esos riesgos los tenemos que medir para ver qué potencial efecto pueden tener sobre nuestra operación, qué potencial efecto pueden tener sobre la imagen de nuestra entidad, qué potencial efecto pueden tener
sobre el desarrollo general de nuestro negocio. Entonces, los riesgos no solamente identificarlos, sino hay que medirlos, porque ese medirlos nos sirve para saber en qué grado de exposición estamos expuestos a las amenazas derivadas de esos riesgos, el grado de exposición. Y para determinar el grado de exposición tenemos que medir el riesgo. Y una vez hayamos determinado el grado de exposición, pues tendremos los suficientes elementos de juicio para implementar los controles. Si no sabemos a qué estamos expuestos o no hemos medido la exposición, pues seguramente nuestros controles o van a quedar mal diseñados o van a ser ineficientes en su ejecución. Y por último, en los elementos del SARLAB se deben monitorear, ¿no? Es una labor de toda la entidad en general, pues obviamente habrá un líder en el tema de riesgo, se deben monitorear periódicamente, porque los riesgos pueden variar en su calificación de un momento a otro, de una época a otra, de un año a otro. Entonces, por eso se deben monitorear para garantizar que siempre los tengamos eficientemente gestionados. Aquí hay un poquito más de detalle sobre esos elementos. En primer lugar, el SARLAB requiere establecer metodologías para identificar los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para nuestra empresa? Los clientes, los usuarios, los productos, los canales de distribución y las jurisdicciones donde se mueve nuestro negocio. Segmentarlos e identificar los diferentes eventos a través de los cuales los factores de riesgo pueden exponer a la empresa a riesgo de lavado de activos. Según la norma SARLAB, algunos factores de riesgo o agentes que pueden generar riesgo son las contrapartes y las operaciones, negocios y contratos. Sin embargo, es frecuente considerar que las jurisdicciones territoriales en donde se encuentren ubicadas las contrapartes o en donde se ejecuten negocios pueden también ser factores generadores de riesgo de lavado de activos, lo que les comentaba hace un rato. Depende también donde se muevan nuestras contrapartes, donde se muevan nuestros clientes, donde se muevan nuestros proveedores territorialmente, pueden movernos nosotros a identificar situaciones inusuales o situaciones sospechosas ante las cuales debemos reaccionar de inmediato. ¿Y reaccionar cómo? Obteniendo una mayor evidencia de que la actividad que está desarrollando nuestro cliente o que desarrolla nuestro proveedor es definitivamente lícita, obteniendo un mayor conocimiento, o en su defecto, si no hay un debido sustento, abstenernos de tratar con ese cliente o con ese proveedor, o en el peor de los casos, tener que reportar la situación a los entes de control. La medición del riesgo se realiza con posterioridad a la identificación, implica medir la probabilidad de ocurrencia y junto con un estimado del posible impacto que podría generar. Pues de esto sí, en todas las empresas, pues ustedes ya tienen algo, por supuesto, en muchos casos muy robusto, sobre control de su riesgo operativo. Entonces, es adicionar, para el caso que nos ocupa, adicionar los riesgos y las amenazas relacionadas con lavado de activos y financiación del terrorismo, y calificarlas en su impacto y en su probabilidad de ocurrencia. El control del riesgo, pues a través del elemento de control de riesgo se busca tomar las medidas conducentes para reducirlo, reducir el riesgo inherente. Jamás en ninguna actividad empresarial y ni en ninguna actividad humana en general, el riesgo podrá ser cero, jamás. Nosotros, por excelentes controles que tengamos, por un eficiente diseño que tengan nuestros controles y por una ejecución maravillosa, nuestro riesgo residual jamás llegará a ser cero. El riesgo siempre existe, siempre existe. Nunca llegará a cero. La única forma de que un riesgo llegue a cero es que la actividad se deje de ejecutar. Como resultado del elemento de control, el sistema debe permitir establecer el perfil de riesgo residual de la empresa. Esto es el nivel de riesgo de la empresa luego de aplicar los controles. Ese riesgo residual
como les digo, nunca llegar a cero, pero sí lo debemos llevar a unas proporciones que sean adecuadamente administrables y gestionables. El monitoreo, pues finalmente el elemento de monitoreo requiere que cada empresa realice un seguimiento o vigilancia de su perfil de riesgo, así como un seguimiento y vigilancia para la detección de operaciones inusuales o sospechosas. Ya miraremos ahora más adelantico ese tema de operaciones inusuales y sospechosas. El objetivo de este elemento es mantener una efectiva gestión del riesgo por medio del constante seguimiento y la continua aplicación de los elementos que acabamos de mencionar. Las etapas de implementación del SARLAF. De acuerdo con la norma de la Superintendencia de Sociedades, acordémonos por favor que esto es un tema de cumplimiento legal. Como es un tema de cumplimiento legal, nos tenemos que apegar muchísimo a la norma, al punto y a la coma de la norma, para no quedar expuestos a un incumplimiento. De acuerdo con la norma de la Superintendencia de Sociedades, el SARLAF requiere dar cumplimiento a 3 etapas. Estas etapas establecen los pasos secuenciales que deben realizar las empresas para poner en marcha su sistema. ¿Cuáles son esas 3 etapas? Diseño y aprobación del mismo, es decir, las políticas, normas, procedimientos, el diseño y la aprobación del sistema ya como tal, y la divulgación y la capacitación. Es importante la divulgación y la capacitación. Debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? La cual nosotros debemos demostrar a las super sociedades o al ente regulador que nos vaya o nos requiera para estos efectos. Debemos demostrar como mínimo la debida diligencia para cubrirnos, para evitar el riesgo de ser sancionados, para evitar el riesgo de ser involucrados con una actividad ilícita de la naturaleza que estamos tratando aquí. La debida diligencia es establecer procedimientos que permitan identificar adecuadamente a todas sus contrapartes. Entonces, tenemos a hoy, aquí cabe hacernos esta pregunta en nuestras empresas. ¿Tenemos realmente a hoy el suficiente y amplio conocimiento de nuestros clientes, de nuestras contrapartes, nuestros proveedores? ¿Conocemos realmente con quiénes estamos tratando? ¿Tenemos la certeza que sus actividades son completamente lícitas, legales, y que las actividades que ejecutan o desarrollan derivadas de nuestra relación comercial con ellos son legítimas y legales? Tenemos que revisar eso. Seguramente sí. Aquí estamos sensibilizando el tema, no estoy ni más faltaba haciendo juicios de valor, estamos sensibilizando el tema, preguntarnos, ¿de verdad yo conozco mis clientes? ¿De verdad yo conozco mis proveedores? ¿De verdad yo conozco mis funcionarios? En otras palabras, las empresas deben realizar diligencias o gestiones enfocadas a la identificación de sus contrapartes, buscando verificar información que permita extraer conclusiones sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo al que expone dicha contraparte en caso de que fuese vinculada. Obviamente esto tiene unas limitaciones de orden legal, de orden estatutario, hasta dónde podemos llegar a pretender obtener un conocimiento y un entendimiento de nuestras contrapartes sin vulnerar otras legislaciones, ¿no? Como les comentaba, tampoco podemos, a raíz de tener que implementar este sistema de gestión de riesgo, ir a vulnerar, por ejemplo, la ley 1581 de protección de datos personales, porque entonces pues no estaríamos haciendo nada. Estamos tratando de cumplir una norma a través del incumplimiento de otra. Pero sí debemos hacer los análisis pertinentes para cumplir con el SARLAF sin estar incurriendo en incumplimientos en otro tipo de legislación, en lo relacionado con el conocimiento de nuestras contrapartes. Requisitos mínimos de la debida diligencia. Denunciar ante la Fiscalía General la presunta comisión de delitos. Recuerden, por favor,
Todos aquí en Colombia, persona natural o jurídica, todos, absolutamente todos, los 50 millones de habitantes que vivimos en este país, tenemos la obligación de reportar la comisión de delitos que lleguemos a tener conocimiento. Es una obligación. Consultar a todas las contrapartes en las listas restrictivas. Aquí cito el caso de Naciones Unidas. Eh, la lista vinculante, que se llama aquí en el tema de SARLAF, son aquellas que son de obligatoria consulta, de obligatoria verificación. Y actualmente la que es obligatoria para nosotros es la de Naciones Unidas. Pero ya vamos a ver, porque estas listas pues tampoco es que sean, no es tampoco tan fácil que una persona o un cliente o un proveedor llegue a estar figurando en esas listas, ¿no? Normalmente en esas listas cuando las actualizan con personas naturales o con empresas sobre las cuales ya han venido haciendo una serie de investigaciones, de seguimientos, donde ya hay unas sospechas y en muchos de los casos ni siquiera sospechas, sino ya seguridad de que andan involucradas en negocios ilícitos y entonces las reportan a esas listas. Entonces tampoco queremos decir con esto que vamos a consultar allá la cédula de Pepito Pérez, nuestro mejor cliente que todos los días nos compra. No, 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 no. Estas son listas ya muy complejas, donde realmente la gran mayoría de los que están vinculados a esas listas se les ha efectuado un seguimiento de años y se sospecha o ya se tiene certeza de actividades ilícitas. De todas maneras, no está de más que nosotros efectuemos ese tipo de consultas en la lista de las Naciones Unidas. Denunciar ante la Fiscalía y otras listas que ya vamos a mirar más adelante. Denunciar ante la Fiscalía General bienes que puedan ser sujetos a extinción de dominio. Aquí habla de la ONU, la lista vinculante para Colombia, ¿sí? Recordemos que las listas restrictivas o listas vinculantes son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas que puedan presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por delito de lavado de activos y financiación del terrorismo. Hay varios tipos de listas de riesgo, como lo son listas restrictivas o listas vinculantes, listas sancionatorias nacionales, listas sancionatorias internacionales, listas PEP, o sea, de personas expuestas públicamente, listas de noticias, cualquier lista a la que nosotros podamos recurrir en el momento que estemos haciendo conocimiento de nuestros clientes o proveedores, es válida consultarla. Y este tema de la consulta de las listas no es el único mecanismo, ¿no? No es el único. No quiere decir que nosotros si consultamos la lista ya hicimos la debida diligencia de conocimiento. No, no, no. Es uno de los mecanismos, no el único. Y como les comentaba, también depende el tipo de cliente o el tipo de proveedor que nosotros estemos consultando. Podemos llegar a determinar, esto aquí ya aplica el juicio nuestro, llegar a determinar si es necesario, si es prudente hacer una consulta de una complejidad como el que constituyen estas listas, o si podemos adoptar otros mecanismos de conocimiento que nos den la razonable seguridad de que sus actividades no son ilícitas. La consulta de las listas no es el único mecanismo, insisto. Otras consultas de listas que se pueden efectuar. La OFAC, que es la lista del Tesoro de Estados Unidos, y aquí muy local nuestra para temas de antecedentes y cosas que en un momento determinado queramos consultar de nuestros clientes, proveedores o funcionarios, pues está una lista CIRI, así se llama por sus siglas, de la Procuraduría General de la Nación. Entrando a la página de la Procuraduría hay el acceso a esa lista. Las consultas se pueden hacer como un referente de conocimiento, pero no es el único mecanismo que se debe tener. Son un referente, no el único mecanismo. Otros requisitos normativos en la debida diligencia.
el diligenciamiento de formulario de conocimiento del cliente o la contraparte, consulta en las listas obligatorias y preferiblemente en las sugeridas en cada norma, actualización de la información de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestros funcionarios, por lo general mínimo una vez al año, ¿no? Pero aquí no se trata únicamente de hacer la actualización, sino que debe haber alguien, algún funcionario o algún área encargada de hacer todo el análisis. Bueno, yo sí. ¿Perdón? ¿Alguien me va a preguntar algo? Debe haber alguna persona encargada de hacer el análisis de toda esta actualización de información para determinar o identificar posibles situaciones sospechosas. En materia de gestión de riesgo, la vía de diligencia en el conocimiento de contraparte se efectúa en gran medida a través de la información de verificación pública en Internet, medios noticiosos, prensa, boletines, listados de bases de datos y otras organizaciones de diferente tipo. En general, la norma no establece un listado de base de datos o fuente de consulta de información, aunque sugiere consultar las listas restrictivas emitidas por otras autoridades extranjeras, aun cuando no sean vinculantes. No obstante lo anterior, la norma es clara en señalar que en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Colombia, se deben verificar de forma obligatoria las sanciones a terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptadas por el artículo 20 de la Ley 1121. Repito, ya iría uno a consultar ahí esa lista de la ONU, pues en el caso que uno sospeche o le preocupe o haya indicios de que un cliente, un proveedor definitivamente debe estar o puede estar inmerso en actividades ilícitas, entonces yo mejor me curo en salud y voy y consulto esas listas, no desea que la embarremos. La conciencia de una contraparte en estos listados implica un procedimiento de denuncia especial frente a, entre otros, la Fiscalía General de la Nación. Si nosotros llegamos a identificar definitivamente que una de nuestras contrapartes anda envuelta en cosas indebidas, pues indudablemente es nuestra obligación reportar. Otro aspecto especial de relevancia es la obligación de conocer a los beneficiarios reales o beneficiarios finales, lo que les decía yo, el cliente de nuestros clientes o el proveedor de nuestros proveedores, y a los contratantes de las contrapartes. Los beneficiarios finales o reales se definen como las personas naturales en cuyo nombre se puede realizar una operación o negocio, o a quien finalmente en una segunda interacción va a beneficiar el negocio que inicialmente se estructuró con nosotros. Para el conocimiento del caso del cliente, en cualquier caso, se requiere que contenga ciertas actividades básicas en cuanto a las condiciones, mientras las condiciones lo permitan. ¿Cuáles son esas básicas? Conocer por cualquier medio legal el origen de los recursos. Verificar la identidad del cliente. Verificar y confirmar sus datos de contacto y su actividad económica. Solicitar cualquier documentación adicional que se considere pertinente. Ojo con esto, si vendemos elementos o sustancias que pueden ser usadas para actividades ilícitas, se debe tener especial cuidado con las compras recurrentes. Conocer nuestro cliente, pues también es conversar con él, reunirnos con él, hablar con él, y a través de diálogos informales donde él no se sienta ni más faltaba presionado ni una cosa así, pero sí podamos nosotros tratar de identificar alguna situación inusual o alguna situación que él nos comente que en un momento determinado nos pueda generar alguna inquietud y ante lo cual deberíamos por otros mecanismos tratar de profundizar. En cuanto a los proveedores, pues diferente a lo que ocurre con los clientes, en la medida en que la relación con proveedores implica pagos por parte de la empresa obligada, el conocimiento de contraparte requiere disponer de herramientas para verificar que los activos no sean utilizados para el financiamiento del terrorismo o para la proliferación de armas de destrucción masiva. Para ello se recomienda que el sistema permita identificar lo siguiente:
En caso de proveedores de productos, verificar si los productos provienen o no de actividades legales. Verificar la adecuada nacionalización de los productos importados. Verificar que los productos no sean de contrabando. Para el caso de productos de venta restringida, verificar que se cuente con la debida autorización o licencia. Y conocer sobre el lugar de procedencia de los bienes que nos proveen. Conocimiento de los asociados. Los socios y accionistas de la empresa no se encuentran omitidos de controles. Los controles abarcan a todos, nos abarcan a todos. La obligación de debida diligencia en este caso se extiende principalmente a la identificación y conocimiento del beneficiario final y a la verificación de los recursos que tengan contacto con la empresa, con el fin de prevenir el riesgo de contagio derivado de los activos que ingresen de inversionistas. Y en cuanto a los trabajadores, se exige a las empresas verificar los antecedentes de las personas que pretendan contratar como empleados. Como particularidad, el conocimiento de trabajadores es el único en el que expresamente se exige actualizar los datos, para este caso de forma anual. Entonces, los datos de nuestros funcionarios se deben actualizar anualmente. Y como lo comentamos hace un par de minutos, no solamente es actualizarlos, que nos entregaron el formato de actualización de documentación, sino someterla a un análisis, ¿no? Para identificar posibles variaciones significativas. Pongo un ejemplo, estoy hablando simplemente de la generalidad, no estoy haciendo ningún señalamiento ni más faltaba. Identificar, por ejemplo, un funcionario, pero miércoles, este vivía antes en estrato 3 y ahora está viviendo en estrato 5, se cambió a un carro Lamborghini, no sé qué, y resulta que se sigue ganando su 1.500.000 pesitos. Entonces, ¿de dónde estará obteniendo los recursos? Identificar ese tipo de situaciones, ese tipo de señales que pueden ser un indicador de alerta. Por ejemplo, que el funcionario, sí, muy juicioso, muy trabajador, muy correcto, pero se gana 1.500.000 de pesos, pero todos los días del mes almuerza y su almuercito no baja de 40.000, 50.000 pesos. Miércoles, pues sí, le gusta cuidarse el muchacho y alimentarse bien, pero son situaciones que no necesariamente, ni más faltaba, indiquen per se que el funcionario está haciendo algo indebido, ni más faltaba. Son situaciones que pueden, con base en el conocimiento que se tenga de nuestros funcionarios, dar una señal de alerta. Una señal de alerta, repito, no significa que el funcionario definitivamente esté en algo indebido, no, simplemente es una señal de alerta sobre la cual se debería profundizar un poquito más. Para un adecuado conocimiento de las contrapartes es recomendable que para todas ellas la información se actualice de forma periódica, independientemente de la calidad de dicha contraparte o del tipo de vinculación. ¿Qué hacemos si se identifica una contraparte en las listas vinculantes? Pues lo recomendable es evitar iniciar o continuar con la relación comercial que se tenga, ¿no? O tomar las medidas tendientes a finalizarlas, si es que ya, pues si es que están activas en este momento. Sin embargo, corresponde a cada uno de ustedes en sus empresas, corresponde a cada empresa, pues definir otros mecanismos a través de los cuales hacer frente a esta circunstancia, con el fin de prevenir o gestionar el riesgo. Si será necesario que yo termine mi relación comercial con este cliente, será necesario que yo termine mi relación comercial con este proveedor, pues tendríamos que hacer el análisis y ahondar, enriquecernos con más información, obtener mayor evidencia para finalmente tomar la decisión que sea más apropiada. La empresa puede establecer en sus contratos cláusulas de terminación o suspensión en relación contractual o comercial cuando alguna de estas circunstancias se presente. En este caso, la terminación o suspensión del vínculo contractual o comercial se presentaría por virtud de la autonomía contractual de las partes para evitar la materialización del riesgo. Y no necesariamente porque tal sea el efecto de la circular ni porque la circular obligue
a dar por terminados los contratos. No, en ningún momento la circular está diciendo, si usted sospecha que su cliente proveedor puede tener enredos, termine su relación comercial. No, ya es una decisión autónoma de cada entidad qué pasos seguir para mitigar ese riesgo si hay situaciones sospechosas que lo pongan a uno inquieto de sostener o mantener la relación con ese cliente o ese proveedor o eventualmente de mantener a un funcionario. Lo que dispone en sí el capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades que hemos hablado es que se diseñen y pongan en marcha los mecanismos que se consideren pertinentes al interior de cada empresa. Cada empresa es un mundo aparte y cada empresa debe decidir y evaluar qué hacer, cómo actuar, ¿sí? Dentro del marco de la ley para prevenir y gestionar el riesgo. ¿Qué son operaciones inusuales y qué son operaciones sospechosas? En principio se puede tender a pensar que básicamente es lo mismo. Sin embargo, tienen una diferencia importante que ya la vamos a mirar, una diferencia significativa. Las operaciones inusuales son aquellas cuya cuantía, características o periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente. Es decir, se salen de los parámetros normales de lo que conoce uno del cliente. No, que este cliente normalmente me está comprando, me invento la cifra, 30 millones de pesos mensuales y de un momento a otro resultó comprándome 200 millones. Miércoles, pues maravilloso porque se incrementó mi ingreso, pero aquí puede haber una señal de alerta. Ese cliente, ¿qué pasó? ¿Qué cambió en su actividad? ¿Qué cambió en su negocio? ¿Con quién se está relacionando ahora? ¿Por qué están requiriendo comprar más cosas de las que yo le vendo? Todas son situaciones que toca desde el punto de vista de gestión de riesgo de lavado de activos analizar, ¿no? Analizar. Insisto, no quiere decir que per se ya signifiquen que se está materializando el riesgo, no, son señales de alerta que hay que analizar. Entonces, ese tipo de operaciones son las que se consideran inusuales, es decir, se salen de la cotidianidad de nuestro cliente o de la cotidianidad de nuestro proveedor. Entonces, de pronto sea necesario profundizar un poquito, ahondar un poquito, mirar un poquito más qué está pasando ahí. ¿Y qué son sospechosas? ¿Qué es una transacción sospechosa? Una transacción sospechosa es aquella realizada por una persona natural o jurídica que por su número, cantidad o características no se enmarca entre los sistemas y prácticas normales de los negocios de una industria o sector determinado y que de acuerdo con sus usos y costumbres, ojo que aquí está la gran diferencia con la operación inusual, que de acuerdo con los usos y costumbres no ha podido ser justificada. Justificada. Es decir, toda operación inusual que finalmente no se pueda razonablemente justificar, generalmente se convierte en una actividad sospechosa. ¿Sí? Y más y máxime cuando esas operaciones se hacen en efectivo, porque si las operaciones se hacen a través del sector financiero, se supone que a través del sector financiero hay un conocimiento más riguroso, hay un detalle más de las actividades que realiza ese cliente o que realiza ese proveedor, pero si las operaciones se hacen en efectivo y son por grandes cuantías o por cuantías no tan grandes, pero demasiado recurrentes que se salieron de lo usual y por eso se volvieron sospechosas, entonces con mayor razón debemos reportarla como una transacción sospechosa. Algunos ejemplos de operaciones inusuales o sospechosas: transacciones cuyos valores sean incompatibles con la ocupación profesional y la situación financiera declarada. Movimientos inesperados en las operaciones y en el manejo de las cuentas. Operaciones que demuestren una oscilación significativa en relación con el volumen o la frecuencia de negocios del cliente. Miércoles, lo que decíamos ahorita, me compra al mes 100 productos X de los que yo comercializo, pero de un momento a otro estoy comprándome 2000. Eso ya es una señal de alerta que
que hay que monitorear y mirar cómo se justifican o cómo no la justifican. Depósitos y transferencias pequeños que de inmediato se transfieren a cuentas de otros países o regiones. Operaciones que evidencian un cambio repentino y objetivamente injustificado en comparación con el histórico del cliente. Operaciones cuyo grado de complejidad y de riesgo sea incompatible con la cualificación técnica del cliente. Otros indicios de posible lavado de activos. Negarse a facilitar información necesaria para actualizar los datos de la cuenta. Cuando ustedes en las empresas pidan actualización o pidan actualización de la información básica de sus clientes, de sus proveedores y de sus funcionarios, y haya una negación a facilitar esta información, eso ya es un indicador de alerta, porque en condiciones normales, una empresa, un cliente, un proveedor o un funcionario que no esté inmerso en actividades indebidas, pues seguramente no tiene ningún problema en actualizar la información, salvo que estuviéramos ya afectando en algo su privacidad, ¿no? Entonces ahí pues ahí toca tener algún cuidado con eso. Declarar diversas cuentas bancarias o modificarlas constantemente. En el sector financiero, cuando ocurren ese tipo de modificaciones de cuentas bancarias muy reiterativas, generalmente eso termina en que algo chueco anda por ahí. Solicitar, coaccionar o sobornar a un funcionario para que modifique el histórico o el registro de una transacción. Cuentas sin referencias claras de dirección, de documento de identidad, soportes laborales y financieros, etcétera, o sea, información tergiversada o información incompleta. Toca insistirle mucho, por ejemplo, a nuestros comerciales en nuestras empresas, cuando estén recaudando la información inicial de nuestros clientes, obtengan la mayor posible, la suficiente, la amplia y suficiente, que nos permita conocer razonablemente bien a qué se dedica nuestro cliente y cuáles son sus actividades básicas de negocio. Reporte de operaciones sospechosas en SARLAF. Pues obviamente si ya ese cliente o ese proveedor ha tenido reportes de operaciones sospechosas en SARLAF por otras entidades, miércoles, algo pasa. Ese es uno de los indicadores, ya lo miraremos, que utiliza la UIAF para definitivamente ya cursar a la fiscalía para que investiguen ya a la empresa o a la persona natural. Si empiezan a reportar operaciones sospechosas de Pedro Pérez, reportan operaciones sospechosas desde esta empresa, no, miércoles hay 10 empresas reportando operaciones sospechosas de Pedro Pérez, o 10 empresas reportando operaciones sospechosas de tal empresa, entonces ahí mismo la UIAF lo que hace es cursar a la Fiscalía General de la Nación para que ya hagan la investigación directa. Resultan particularmente importantes los aspectos relacionados con el reporte de operaciones sospechosas, pues esta es la forma a través de la cual se materializa en gran medida la labor de gestión del riesgo de la empresa, pero adicionalmente porque es una de las formas principales para que las autoridades tengan conocimiento de personas que realizan actividades ilícitas vinculadas con el lavado de activos o la financiación del terrorismo. El ROS se efectúa cuando una entidad, al realizar un examen de una operación inusual, esto es una operación que se sale de los márgenes que ya hablamos, ¿sí? Esta no puede ser justificada apropiadamente. Toda operación inusual que ustedes en su ejercicio, en su juicio y en su saber leal y entender y en el conocimiento que tengan de sus clientes y proveedores, toda operación que identifiquen como inusual y que quieran con ese cliente, con ese proveedor, que se allegue la justificación y no sea justificada, de inmediato se convierte en una operación sospechosa o se debe convertir en una operación sospechosa. En ese momento donde la operación inicial se convierte en operación sospechosa, el oficial de cumplimiento o la persona que la empresa delegue, si es que no requiere, no está obligada a tener oficial de cumplimiento, la empresa como tal se encuentra en la
obligación de reportar esa operación sospechosa. Es obligación si se identifica, ¿no? Ya insistimos, operación sospechosa es aquella operación inusual que no puede ser debida y ampliamente justificada por nuestro cliente, por nuestro proveedor o en un momento determinado, pues también por uno de nuestros funcionarios. Sobre este reporte, la norma es clara en señalar que la presentación de un ROS, ojo con esto para que no nos pongamos más nerviosos de la cuenta, la presentación de un ROS, o sea, el reporte de operación sospechosa, no constituye una denuncia penal. Por lo tanto, para los efectos del reporte, no es necesario que la empresa tenga certeza de que se trata de una actividad delictiva, ni se requiere identificar el tipo penal o verificar que los recursos tengan origen ilícito. No, para nosotros como empresa o como persona natural, si somos los que estamos reportando la operación sospechosa, no constituye un riesgo en el sentido, miércoles, pero es que si yo reporto esta operación sospechosa y después resulta que no era sospechosa, me van a fregar. No, para nada. No, nosotros reportamos la operación sospechosa, obviamente después de haber hecho todo un análisis y tener las evidencias suficientes que nos permitan catalogarla como operación sospechosa, la reportamos a la UIAF. Ya la UIAF hace sus análisis más exhaustivos, más detallados, más profundos, tienen toda una serie de herramientas tecnológicas, y operativas y administrativas para hacer los análisis pertinentes y finalmente es la UIAF la que determina si en efecto es una operación realmente sospechosa, caso en el cual es la UIAF la que reporta a la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no tenemos ningún problema, ningún inconveniente con reportar una operación sospechosa. Lo que sí nos pide la UIAF, obviamente, es que si reportamos una operación sospechosa, pues ese reporte de operación como tal, pues tenga su sustento, ¿no? Tampoco se trata de reportar por reportar. Entonces, sobre este reporte, la norma es clara en señalar que la presentación de un ROS no constituye una denuncia penal, es decir, no nos vamos a meter en ningún problema por reportar una operación sospechosa. También son objeto del ROS las operaciones intentadas, es decir, no únicamente las operaciones que se materialicen y que finalmente, después de nuestros análisis, lleguemos a determinar que es sospechosa, sino aquellas intentadas. Miércoles intentaron hacer esta transacción, pero a última hora el cliente se retractó o el proveedor se retractó. ¿Por qué se retractaría? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la causa de ese retracto? ¿Será que definitivamente sí era una actividad ilegal y se sintió pillado y se nos echó para atrás antes de que dejara la evidencia? Entonces, no solamente las que se materialicen, sino las intentadas. ¿Y qué define la norma como una operación intentada? Aquella operación en la que una persona natural o jurídica tiene la intención de realizar una operación sospechosa, pero esta no se perfecciona porque quien pretende llevarla a cabo desiste o porque los controles establecidos al interior de nuestra empresa o definidos no le han permitido realizarla. Entonces hay que tener también precaución con ese tipo de operaciones. Pero, como les comentaba yo ahorita, no se trata de reportar por reportar. La UIAF sí insiste para que las empresas tengan razones efectivas para reportar. Que cuando reportemos una operación sospechosa tenga sustento. Vamos a decir, mire, yo estoy reportando esto como sospechoso porque resulta que este cliente ha tenido unos comportamientos inusuales, se ha desbordado en los pedidos de una forma desproporcionada o a través de nuestras reuniones y comités en sitio allá con el cliente he notado situaciones que me pueden generar alguna inquietud, cambios sustanciales en el comportamiento de ese cliente, relaciones con otros clientes de dudosa procedencia, en fin. Todo es un análisis muy minucioso, muy detallado que tenemos que hacer. Tampoco podemos obrar en caliente, ¿no? Tienes que implementarse pues todo un análisis, todo un detalle, todo un esquema de conocimiento de nuestras contrapartes para poder efectivamente determinar
finalmente si una operación es sospechosa o no. Y la OIAF lo que pide es tener razones efectivas para reportar. Pero reitero, el reportar no nos genera ningún compromiso civil, ni penal, no tenemos ningún problema de orden legal por reportar una operación como sospechosa. Pero sí, pues tener un sustento. Sanciones. El hecho de una entidad no estar obligada, suponiendo que no lo esté, si está obligada, pues con mayor razón, el hecho de una entidad no estar obligada a tener implementado todo un sistema para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, no la exime de la responsabilidad penal en caso de materializarse el riesgo. Ojo con eso, ninguno de nosotros como empresa o como persona natural estamos exentos de responsabilidad penal en caso de materializarse el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo a través de nuestra empresa o a título personal, si es que el riesgo se materializa de manera individual. Cárcel de 10 a 30 años y multas hasta de 50.000 salarios mínimos legales vigentes mensuales. Entonces, pues, poquito preocupante ese régimen sancionatorio, entonces evitémonos problemas, implementemos nuestros controles, si estamos obligados a cumplir con la normatividad, cumplirla juiciosamente, y si no estamos obligados, implementemos algunas actividades y controles, esos sí recurrentes, periódicos, que nos permitan tener una razonable tranquilidad sobre nuestros clientes, sobre nuestros proveedores, funcionarios y en general sobre nuestras contrapartes. El incumplimiento de lo dispuesto dará lugar a sanciones administrativas. Este es otro tipo de sanciones administrativas conforme lo establece el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, por la cual se modifica el libro 2 del Código de Comercio. Se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones sin perjuicio de las acciones que corresponden a otras autoridades. ¿Y qué dice ese numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222? Dice, unificar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse las sociedades comerciales sometidas a su inspección, vigilancia y control. 2. Dar apoyo en los asuntos de su competencia al sector empresarial y a los demás organismos del Estado. Y 3. Imponer sanciones o multas sucesivas o no hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos. Estas sanciones que contempla esta ley, me devuelvo aquí un momentico, son, no son excluyentes con respecto a esta de cárcel de 10 a 30 años y multas hasta de 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pueden ser acumulativas. Entonces, fijémonos que las sanciones son supremamente drásticas desde el punto de vista pecuniario y desde el punto de vista legal. Algunas recomendaciones generales: aplique mecanismos de conocimiento del cliente, documente todas las operaciones que realice, monitoree las operaciones, especialmente las que puedan ser de alto riesgo, identifique señales de alerta, verifique la información, incluya controles en los procesos, conozca su mercado y el de sus clientes, apóyese en la tecnología. Para este tema de identificación de transacciones inusuales, es importante apoyarse en tecnología. Capacítese y entrene a su personal, porque son quienes realmente nos pueden proteger, son los que están, digamos, de cara al cliente, de cara al proveedor. Entonces, nuestros funcionarios, todos debemos estar capacitados sobre el tema. Establezca códigos de conducta donde identifique situaciones de riesgo y la forma en la que deben actuar los empleados. Esos códigos de conducta deben estar aprobados formalmente, socializados y firmados por todos los funcionarios de la entidad. Y esté atento a situaciones o solicitudes que por su monto o localización geográfica puedan resultar inusuales frente a lo que se conoce de otros clientes o frente a las características del mercado en que se opera. Estas son pues algunas
algunas recomendaciones en general, por supuesto, son muchas más. Y conclusión, es importante entender que aunque la norma del SARLAF incluye una cantidad importante de provisiones que deben ser respetadas y tenidas en cuenta por los sujetos obligados, estos son criterios marco, usualmente amplios y generales. En este sentido, le corresponde a cada empresa obligada realizar un análisis detallado y comprensivo de sus características y particularidades, así como de su perfil de riesgo, para que, con base en esta información, se establezcan las medidas o controles que mejor permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Como se ve, el SARLAF es un sistema comprensivo que, aunque no tiene el alcance y el detalle del SARLAF del sistema financiero, establece la obligación de contar con un verdadero sistema de gestión del riesgo. Y si no estamos obligados, si todavía la ley no nos va a cubrir, igual estamos obligados como recomendación de tener implementados algunos controles básicos. Si tienen inquietudes, con mucho gusto. Gracias, Gerardo. Sí, entonces, si tienen alguna pregunta, nos restan 10 minutos aproximadamente. Pueden abrir sus micrófonos levantando la mano y vamos generando las preguntas. Bueno, entonces tenemos Marlene, tienes la manita levantada. Ya puedes preguntar. Gracias por la información, es muy clara y pues nos queda claro sobre la implementación y el mantenimiento del sistema SARLAF. Pero más que nada yo quería era hacer una pregunta respecto a la tipificación del delito de lavado de activos contenido en el artículo 323 del Código Penal. El artículo 323 del Código Penal tipifica los delitos que son lavado de activos y también las conductas de resguardar, bueno, todo este tipo de hechos. Pero más allá de eso, ahí hay un tipo de delito que dice secuestro extorsivo. En el evento en que una compañía, al contratar con un cliente, digamos que le vaya a vender un bien, al hacer la debida diligencia y pasarlo por las listas restrictivas y de riesgo, el señor sale con una alerta de que tiene secuestro. Se hace la debida diligencia y sigue presentando secuestro. El artículo 323 dice que es secuestro extorsivo. Al salir la alerta de secuestro, ¿se asemeja a secuestro extorsivo y no se podría contratar con él? ¿O ese delito de secuestro no está tipificado dentro del artículo 323 del lavado de activos como secuestro extorsivo, por lo tanto sí se podría contratar? Es mi pregunta. Bueno, ya el detalle específicamente legal como tal, no tengo yo los suficientes elementos de juicio para darte esa respuesta, no es mi perfil profesional, pero sí entendiendo la actividad del secuestro extorsivo como una actividad que posiblemente puede derivar en obtención de recursos para lavado de activos u obtención de recursos para financiación del terrorismo, pues se enmarcaría dentro de los riesgos que se deben administrar. Te reitero, independientemente de las otras implicaciones de orden legal que tenga el secuestro como tal, no soy abogado, no tengo todos los elementos de juicio para de pronto satisfacer tu expectativa, pero sí te digo que si ese secuestro extorsivo puede derivar en la obtención de recursos de algún tipo, bien sea materiales o económicos, que finalmente se usen para lavado de activos o financiación del terrorismo, para narcotráfico o alguna cosa de esas, está enmarcado y en consecuencia nosotros como empresa deberíamos de abstenernos de tener una relación comercial con ellos o por lo menos ahondar y profundizar más en la investigación del tema para decidir qué acción tomar. Ok, muchas gracias. Aprovecho el espacio, quisiera hacerte la última pregunta, si es posible que me la contestes. No tengo claridad. Si a pesar de que una persona sea condenada y pague una pena por delitos de lavado de activos,
al pagar la pena, esta ya se extingue, es decir, si ya pagó una pena, fue condenado y pagó ante la justicia, posterior a esa pena, ¿podría yo contratar con esa persona o no? ¿Esos delitos precluyen o no? Es la pregunta. Desde el punto de vista legal de cumplimiento de una condena, toda persona en Colombia que sea condenada por cualquier delito y una vez cumpla la pena, ya queda al día, si me cabe, si me permite la expresión del término, es decir, no Sí, debería tener de ahí en adelante ningún impedimento, aunque en la práctica, pues, por supuesto lo tienen, ¿no? sí, así es. Pero desde el punto de vista legal, pena cumplida, la persona ya pagó su sanción, ya vuelve a ser una persona sobre la cual se le restituyen todos sus derechos constitucionales Muchas gracias. a la orden. Gracias, Gerardo. ¿Alguien más quiere preguntar? Levantamos la manito y yo estoy pendiente. Bueno, veo que, o sea, más bien no veo que alguien más nos vaya a generar preguntas. De todas formas, aclaramos que esta presentación la vamos a estar enviando el día de mañana en el transcurso del día, vía correo, a los correos inscritos. De nuevo, queremos agradecer la participación de todos ustedes, el tiempo que designaron para estar con nosotros. Y bueno, Gerardo, gracias a ti también pues por transmitirnos todo este conocimiento. No, con mucho gusto a la orden y para todos, pues aprecio su disposición, su atención. Muchas gracias en nombre de Auren Consultores SAS y en el nombre personal mío profesional y en lo que consideren más adelante alguna orientación, alguna inquietud, con muchísimo gusto estamos atentos a colaborarles hasta donde esté nuestro alcance y sea pertinente. Vale. Bueno, entonces damos por terminada la conferencia. Hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Muchas gracias, Gerardo. Fue muy clara la presentación. Habla Gracias, gracias. Natalie de Train. Muchísimas gracias. Muchas gracias por toda la información. Mil gracias por participar. Buena semana para todos.
Gerardo, todavía tenemos un par de personas conectadas, pero puedes darle la opción allí para detener grabación, ¿cierto? Antes de que cerremos sesión. Amy, Gerardo. ¿me estabas hablando? Sí, señor, que Que tenemos un... me paré un momentico a tomar agua. No, no, señor. Todavía tenemos un par de personas conectadas. Tenemos a Napoima Club y a Marcela Rodríguez. Pero te Sí. iba a decir que antes de que cerremos tú y yo, puedes darle la opción de dejar de grabar y así ya podemos terminar la sesión, ¿te parece?